Amén. Dios lo bendiga, Pastor Agustín. Somos el equipo número 17, integrados por mi persona, la hermana Cindy Mora, la hermana Flor Fernández, el hermano Felder Martín, el hermano Ronald Córdoba y la hermana Ada Alvarado. El día de hoy vamos a exponer nuestro bosquejo de un sermón expositivo que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo 3 del 8 al 13 bajo el tema Los diáconos. Amén. Como título, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los diáconos? En la actualidad, las empresas que solicitan empleados tienen que cumplir con ciertos requisitos según al puesto que se requiera. Por ejemplo, si se solicitan a un arquitecto, tiene que ser titulado de la universidad, con experiencia no menor a un año, capacidad de analizar, dibujar, etc. De la misma manera, hay requisitos indispensables que los diáconos deben cumplir. En esta oportunidad daremos a conocer los diferentes requisitos que deben cumplir los diáconos como servidores de Cristo. Los diáconos deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para ejercer una buena labor. La palabra diáconos se deriva del griego, que se traduce como servidor o ministro. También de buen testimonio porque se requiere de un buen testigo, siendo de ejemplo e inspiración hacia los demás, como lo fue Esteban. También lo podemos ver en Hechos 7:59 al 60. También los diáconos deben ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les guiará a vivir bajo la plena dirección de Dios, ejerciendo su labor con autoridad divina. Eso lo encontramos en Hechos 6:3. Los diáconos también deben ser llenos de sabiduría, porque les permitirá determinar, orientar, guiar, enseñar, instruir, etcétera, a los creyentes de su congregación. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, dando testimonio de la fe con limpia conciencia. Eso encontramos en el versículo 8 y versículo 9. Honestos, porque deben ser honorables, dignos de honra, serios, objetivos, veraces, sin doblez, porque deben ser sinceros y una sola palabra, confiables, no dados al vino, como se pide a los obispos, porque así se evitarán muchos problemas y el mal testimonio. Vemos en Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35. No codicioso de ganancias deshonestas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Que guarden el misterio de la fe, porque es importante que conozcan y guarden la doctrina de la palabra de Dios. Los diáconos deben ser sometidos a prueba, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y dirijan bien su casa, para que sean ejemplo y de esta manera obtengan un grado honroso. Vemos en el versículo 10 y en el versículo 12. Sean sometidos a prueba primero, porque deben tener una madurez espiritual, irreprensibles, porque ante los ojos de Dios y los demás hombres deben estar sin culpa, con una conducta irreprochable. Maridos de una sola mujer, mostrando fidelidad, amor, respeto, entrega y sustento de la misma manera que Cristo nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque un buen gobierno empieza desde la casa y esto agrada a Dios.
Asimismo, las diaconisas no deben ser calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo para ser dignas de imitar y ganen confianza en la fe que profesan. También no calumniadoras, porque no deben difamar o hablar mal de alguien. Cuando nos dice ser sobrias, es porque deben ser juiciosas y tener dominio propio. Fieles, porque deben ser totalmente confiables, cumpliendo su responsabilidad de manera constante. Asimismo, dignas de imitar, porque tiene que mostrar un buen ejemplo, como nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11. Después de haber conocido los diferentes requisitos que deben cumplir los diáconos, hemos comprendido por la palabra de Dios que hay requisitos indispensables que los diáconos deben cumplir. Por lo tanto, hemos comprendido que es todo un privilegio participar en este ministerio y cuán necesario es que cumplamos fielmente los requisitos que nos enseñan las Sagradas Escrituras, porque los diáconos son servidores en la iglesia y deben dar un buen testimonio a los creyentes y no creyentes en todo aspecto de su vida, porque es un privilegio testificar de Cristo nuestro Salvador. Amén.